Bienvenidos a Archivos Confidenciales, el canal donde desciframos los secretos más fascinantes de nuestro mundo. Soy su anfitrión, y hoy revelaremos uno de los misterios matemáticos más extraordinarios de la historia. Si te apasiona descubrir la verdad oculta tras los fenómenos que nos rodean, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún archivo confidencial. ¿Cuántas veces necesitas barajar un mazo de cartas para que queden verdaderamente al azar? ¿Cuánto uranio se requiere para construir una bomba nuclear? ¿Cómo puede predecirse la siguiente palabra en una oración? ¿Y cómo sabe Google exactamente qué página estás buscando? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra en una extraña disputa matemática que tuvo lugar en Rusia hace más de 100 años, una batalla intelectual que cambiaría para siempre nuestro entendimiento del mundo. En 1905, grupos socialistas por toda Rusia se levantaron contra el zar, el emperador del imperio. Exigían una reforma política completa, o en su defecto, que abandonara el poder por completo. Esta situación dividió la nación en dos bandos irreconciliables. Por un lado estaban los zaristas, que querían defender el status quo y mantener al zar en el poder. Por el otro, los socialistas que demandaban esta reforma política total. Esta división era tan profunda que se infiltró en cada aspecto de la sociedad, hasta el punto donde incluso los matemáticos comenzaron a tomar partido. Del lado del zar se encontraba Pavel Nekrasov, conocido extraoficialmente como el zar de la probabilidad. Nekrasov era un hombre profundamente religioso y poderoso, que utilizaba su estatus para argumentar que las matemáticas podían usarse para explicar el libre albedrío y la voluntad de Dios. Su némesis intelectual del lado socialista era Andrei Markov, también conocido como Andrei el Furioso. Markov era ateo y no tenía paciencia con las personas que consideraba poco rigurosas, algo que veía en Nekrasov, porque en su perspectiva, las matemáticas no tenían nada que ver con el libre albedrío o la religión. Así que criticó públicamente el trabajo de Nekrasov, catalogándolo entre los abusos de las matemáticas. Su disputa se centraba en la idea principal que la gente había usado para hacer probabilidad durante los últimos 200 años. Podemos ilustrar esto con un simple lanzamiento de moneda. Cuando lanzo una moneda 10 veces, obtengo 6 veces águila y 4 veces sol, lo cual obviamente no es el 50-50 que esperarías. Pero si sigo lanzando la moneda, al principio la proporción salta por todos lados, pero después de un gran número de lanzamientos, vemos que lentamente se estabiliza y se acerca al 50-50. En este caso, después de 100 lanzamientos, terminamos con 51 águilas y 49 soles, lo cual es casi exactamente lo que esperarías. Este comportamiento, donde el resultado promedio se acerca cada vez más al valor esperado, a medida que ejecutas más y más ensayos independientes, se conoce como la ley de los grandes números. Fue demostrada por primera vez por Jacob Bernoulli en 1713, y era el concepto clave en el corazón de la teoría de probabilidades hasta Markov y Nekrasov. Pero Bernoulli solo probó que funcionaba para eventos independientes como un lanzamiento justo de moneda, o cuando le pides a la gente que adivine cuánto creen que vale un artículo, donde un evento no influye en los otros. Pero ahora imagina que en lugar de pedir a cada persona que envíe su estimación individualmente, les pides que griten su respuesta en público. En este caso, la primera persona podría pensar que es un artículo extraordinariamente valioso y decir que vale alrededor de 2,000 pesos, pero ahora todas las otras personas en la habitación están influenciadas por este valor, y entonces sus estimaciones se han vuelto dependientes. Y ahora el promedio no converge al valor verdadero, sino que se agrupa alrededor de una cantidad más alta. Así que durante 200 años, la probabilidad había dependido de esta suposición clave, que necesitas independencia para observar la ley de los grandes números. Y esta era la idea que provocó la disputa entre Nekrasov y Markov. Nekrasov estaba de acuerdo con Bernoulli en que necesitas independencia para obtener la ley de los grandes números. Pero fue un paso más allá. Dijo que si ves la ley de los grandes números, puedes inferir que los eventos subyacentes deben ser independientes.
Toma esta tabla de matrimonios mexicanos de 1841 a 1845. Ves que cada año el promedio es de aproximadamente 29,000. Entonces parece que los valores convergen y por lo tanto siguen la ley de los grandes números. Cuando Nekrasov examinó otras estadísticas sociales como tasas de criminalidad y tasas de natalidad, notó un patrón similar. Pero ahora piensa de dónde vienen todos estos datos. Provienen de decisiones de casarse, decisiones de cometer crímenes y decisiones de tener bebés, al menos en su mayoría. Entonces Nekrasov razonó que porque estas estadísticas seguían la ley de los grandes números, las decisiones que las causaban debían ser independientes. En otras palabras, argumentó que debían ser actos de libre albedrío. Para él, el libre albedrío no era solo algo filosófico, era algo que podías medir. Era científico. Pero para Markov, Nekrasov estaba delirando. Pensaba que era absurdo vincular la independencia matemática con el libre albedrío. Así que Markov se propuso demostrar que los eventos dependientes también podían seguir la ley de los grandes números, y que aún puedes hacer probabilidad con eventos dependientes. Para hacer esto, necesitaba algo donde un evento claramente dependiera de lo que vino antes, y tuvo la idea de que esto es lo que sucede en el texto. Si tu siguiente letra es una consonante o una vocal, depende mucho de cuál es la letra actual. Para probar esto, Markov recurrió a un poema en el corazón de la literatura rusa, El Quijote de Miguel de Cervantes, adaptándolo al contexto mexicano. Tomó las primeras 20,000 letras del texto, eliminó toda la puntuación y espacios, y las juntó en una larga cadena de caracteres. Contó las letras y encontró que el 43% eran vocales y el 57% eran consonantes. Luego Markov dividió la cadena en pares superpuestos, lo que le dio 4 combinaciones posibles: vocal-vocal, consonante-consonante, vocal-consonante o consonante-vocal. Si las letras fueran independientes, la probabilidad de un par vocal-vocal sería simplemente la probabilidad de una vocal 2 veces, lo que es aproximadamente 0.18, o una posibilidad del 18%. Pero cuando Markov realmente contó, encontró que los pares vocal-vocal aparecían solo el 6% del tiempo, mucho menos que si fueran independientes. Y cuando verificó los otros pares, encontró que todos los valores reales diferían enormemente de lo que el caso independiente predeciría. Entonces Markov había demostrado que las letras eran dependientes. Y para vencer a Nekrasov, todo lo que necesitaba hacer ahora era mostrar que estas letras aún seguían la ley de los grandes números. Así que creó una especie de máquina de predicción. Comenzó dibujando 2 círculos, uno para una vocal y uno para una consonante. Estos eran sus estados. Ahora, digamos que estás en una vocal, entonces la siguiente letra podría ser una vocal o una consonante. Así que dibujó 2 flechas para representar estas transiciones. Pero ¿cuáles son estas probabilidades de transición? Bueno, Markov sabía que si eliges un punto de inicio aleatorio, hay un 43% de posibilidad de que sea una vocal. También sabía que los pares vocal-vocal ocurren aproximadamente el 6% del tiempo. Para encontrar la probabilidad de ir de una vocal a otra vocal, dividió 0.06 entre 0.43 para encontrar una probabilidad de transición de aproximadamente 13%. Y ya que hay una posibilidad del 100% de que venga otra letra después, todas las flechas que salen del mismo estado necesitan sumar 1. Entonces la posibilidad de ir a una consonante es 1 menos 0.13, o 87%. Repitió este proceso para las consonantes para completar su máquina predictiva. Veamos cómo funciona. Empezaremos en una vocal. Después, generamos un número aleatorio entre 0 y 1. Si está por debajo de 0.13, obtenemos otra vocal. Si está arriba, obtenemos una consonante. Obtuvimos 0.78, así que obtenemos una consonante. Luego generamos otro número y verificamos si está arriba o abajo de 0.67. 0.21, así que obtenemos una vocal. Ahora, podemos seguir haciendo esto y llevar cuenta de la proporción de vocales a consonantes.
Al principio la proporción salta por todos lados, pero después de un tiempo converge a un valor estable. 43% vocales y 57% consonantes, exactamente la división que Markov había contado a mano. Entonces, Markov había construido un sistema dependiente literalmente, una cadena de eventos, y mostró que aún seguía la ley de los grandes números, lo que significaba que observar convergencia en estadísticas sociales no probaba que las decisiones subyacentes fueran independientes. En otras palabras, esas estadísticas no prueban el libre albedrío en absoluto. Markov había destrozado el argumento de Nekrasov, y lo sabía. Entonces, terminó su artículo con una última pulla a su rival. Así, el libre albedrío no es necesario para hacer probabilidad. De hecho, la independencia ni siquiera es necesaria para hacer probabilidad. Con esta cadena de Markov, como llegó a conocerse, había encontrado una manera de hacer probabilidad con eventos dependientes. Esto debería haber sido un gran avance, porque en el mundo real, casi todo depende de algo más. El clima de mañana depende de las condiciones de hoy. Cómo se propaga una enfermedad depende de quién esté infectado ahora mismo. Y el comportamiento de las partículas depende del comportamiento de las partículas a su alrededor. Muchos de estos procesos podrían modelarse usando cadenas de Markov, pero la gente realmente no se dio cuenta, no fue algo realmente grande. Y el mismo Markov aparentemente no se preocupaba mucho por cómo podría aplicarse a eventos prácticos. Escribió: "Me preocupo solo por cuestiones de análisis puro. Me refiero a la cuestión de la aplicabilidad con indiferencia". Poco sabía que esta nueva forma de teoría de probabilidad pronto jugaría un papel importante en uno de los desarrollos más importantes del siglo XX. En la mañana del 16 de julio de 1945, Estados Unidos detonó el dispositivo, la primera bomba nuclear del mundo. La bomba de plutonio de 6 kilogramos creó una explosión equivalente a casi 25.000 toneladas de TNT. Este fue el clímax del proyecto ultrasecreto Proyecto Manhattan. Un esfuerzo de 3 años por algunas de las personas más inteligentes vivas, incluyendo gente como J. Robert Oppenheimer, John von Neumann, y un matemático poco conocido llamado Stanislaw Ulam. Incluso después de que la guerra terminó, Ulam continuó tratando de descifrar cómo se comportan los neutrones dentro de una bomba nuclear. Una bomba nuclear funciona algo así. Digamos que tienes un núcleo de uranio 235, entonces cuando un neutrón golpea un núcleo de U-235, el núcleo se divide liberando energía y, crucialmente, 2 o 3 neutrones más. Sí, en promedio, esos nuevos neutrones continúan y golpean y dividen más de otro núcleo de U-235. Obtienes una reacción en cadena desbocada, entonces tienes una bomba nuclear. Pero el uranio 235, el combustible fisible necesario para las bombas, era realmente difícil de obtener. Entonces una de las preguntas clave era simplemente cuánto necesitas para construir una bomba. Y por eso Ulam quería entender cómo se comportan los neutrones. Pero entonces, en enero de 1946, todo se detuvo. Ulam fue atacado por un caso súbito y severo de encefalitis, una inflamación del cerebro que casi lo mata. Su recuperación fue larga y lenta, con Ulam pasando la mayor parte de su tiempo en cama. Para pasar el tiempo, jugaba un juego de cartas simple, solitario. Pero mientras jugaba incontables juegos, ganando algunos, perdiendo otros, una pregunta seguía molestándolo. ¿Cuáles son las posibilidades de que un juego de solitario barajado aleatoriamente pueda ganarse? Era un problema engañosamente difícil de resolver. Ulam jugaba con las 52 cartas donde cada arreglo creaba un juego único. Entonces el número total de juegos posibles era 52 factorial, o aproximadamente 8 por 10 a la 67. Entonces resolver esto analíticamente era imposible. Pero entonces Ulam tuvo un destello de perspicacia. ¿Qué pasaría si simplemente juego cientos de juegos y cuento cuántos podrían ganarse? Eso le daría algún tipo de aproximación estadística de la respuesta. De vuelta en Los Álamos, los científicos restantes lidiaban con problemas mucho más difíciles que el solitario.
Cómo descifrar cómo se comportan los neutrones dentro de un núcleo nuclear. En un núcleo nuclear, hay trillones y trillones de neutrones todos interactuando con su entorno. Entonces el número de resultados posibles es inmenso y calcularlo directamente parecía imposible. Pero cuando Ulam regresó al trabajo, tuvo una revelación súbita. ¿Qué pasaría si pudiéramos simular estos sistemas generando muchos resultados aleatorios, como hice con el solitario? Compartió esta idea con von Neumann, quien inmediatamente reconoció su poder, pero también detectó un problema clave. En el solitario, cada juego es independiente. Cómo se reparten las cartas en un juego no tiene efecto en el siguiente, pero los neutrones no son así. El comportamiento de un neutrón depende de dónde está y qué ha hecho antes. Entonces no podías simplemente muestrear resultados aleatorios como en el solitario. En su lugar, necesitabas modelar toda una cadena de eventos donde cada paso influenciara el siguiente. Lo que von Neumann se dio cuenta es que necesitabas una cadena de Markov. Entonces, hicieron una versión muy simplificada. Funciona algo así. El estado inicial es simplemente un neutrón viajando a través del núcleo, y desde ahí pueden pasar tres cosas. Puede dispersarse de un átomo y seguir viajando, entonces eso te da una flecha que regresa a sí mismo. Puede salir del sistema o ser absorbido por un material no fisible, en cuyo caso ya no participa en la reacción en cadena, y entonces termina su cadena de Markov. O puede golpear otro átomo de uranio 235, desencadenando un evento de fisión y liberando 2 o 3 neutrones más que luego comienzan sus propias cadenas. Pero en esta cadena, las probabilidades de transición no son fijas, dependen de cosas como la posición del neutrón, velocidad y energía, así como la configuración general y masa de uranio. Entonces, un neutrón que se mueve rápido podría tener un 30% de posibilidad de dispersarse, un 50% de posibilidad de ser absorbido o salir, y un 20% de posibilidad de causar fisión. Pero un neutrón que se mueve más lento tendría diferentes probabilidades. Luego, ejecutaron esta cadena en la primera computadora electrónica del mundo, la ENIAC. La computadora comenzó generando aleatoriamente las condiciones iniciales de un neutrón y avanzó a través de la cadena para llevar cuenta de cuántos neutrones se produjeron en promedio por ejecución, conocido como el factor de multiplicación K. Entonces, si, en promedio, un neutrón produce otros 2 neutrones, entonces K es igual a 2. Y si en promedio cada 2 neutrones producen 3 neutrones, entonces K es igual a 3 sobre 2. Y así sucesivamente. Luego, después de avanzar a través de la cadena completa por un número específico de pasos, recolectamos el valor promedio de K y registramos ese número en un histograma. Este proceso se repetía entonces cientos de veces, y los resultados se tabulaban, dándote una distribución estadística del resultado. Si encuentras que en la mayoría de los casos, K es menor que 1, la reacción se apaga. Si es igual a 1, hay una reacción en cadena autosostenible, pero no crece. Y si K es mayor que 1, la reacción crece exponencialmente y tienes una bomba. Con esto, von Neumann y Ulam tenían una manera estadística de descifrar cuántos neutrones se producían sin tener que hacer ningún cálculo exacto. En otras palabras, podían aproximar ecuaciones diferenciales que eran demasiado difíciles de resolver analíticamente. Todo lo que se necesitaba era un nombre para el nuevo método. El tío de Ulam era un jugador, y el muestreo aleatorio y las altas apuestas le recordaron a Ulam del casino de Montecarlo en Mónaco, y el nombre se quedó. El método de Montecarlo había nacido. El método fue tan exitoso que no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Para finales de 1948, científicos en otro laboratorio, Argonne, en Chicago, lo usaron para estudiar diseños de reactores nucleares, y desde ahí, la idea se extendió rápidamente. Ulam luego comentó: «Sigue siendo una fuente inagotable de sorpresa para mí ver cómo unos pocos garabatos en una pizarra podrían cambiar el curso de los asuntos humanos. Y no sería la última vez que un método basado en cadenas de Markov cambiaría el curso de los asuntos humanos». En 1993, el Internet se abrió al público y pronto explotó. Para mediados de los 90,
Miles de nuevas páginas aparecían cada día, y ese número solo crecía. Esto creó un nuevo tipo de problema. ¿Cómo encuentras algo en este mar de información en constante expansión? En 1994, dos estudiantes de doctorado de Stanford, Jerry Yang y David Filo, fundaron el motor de búsqueda Yahoo para abordar este problema, pero necesitaban dinero. Entonces, un año después, organizaron una reunión con el multimillonario japonés Masayoshi Son, también conocido como el Bill Gates de Japón. Buscaban recaudar $5 millones para su siguiente startup, pero Son tenía otros planes. Se ofrece a invertir $100 millones completos en su lugar. Eso es 20 veces más de lo que los fundadores pidieron. Entonces Jerry Yang declina diciendo, no necesitamos tanto, pero Son no está de acuerdo. Jerry, todos necesitan $100 millones. Antes de que los fundadores tengan oportunidad de responder, Son salta de nuevo y pregunta, ¿quiénes son sus mayores competidores? Excite y Lycos, responde la pareja. Son ordena a su asociado que anote esos nombres, y entonces dice, si no me dejan invertir en Yahoo, invertiré en uno de ellos y los mataré. Son había comprendido algo. Ninguno de los motores de búsqueda líderes en ese momento tenía ninguna tecnología superior. No tenían una ventaja tecnológica sobre los otros. Todos simplemente clasificaban páginas por qué tan frecuentemente aparecía un término de búsqueda en una página dada. Entonces, la batalla por el motor de búsqueda número 1 sería decidida por quien pudiera atraer más usuarios, quien pudiera gastar más en marketing. Y el marketing requería mucho dinero, dinero que Son tenía, entonces podía decidir quién ganaba la guerra. Los fundadores de Yahoo se dieron cuenta de que no tenían otra opción real más que aceptar la inversión de Son. Y en 4 años, Yahoo se convirtió en el sitio más popular del planeta. Pero Yahoo tenía una debilidad crítica. La búsqueda por palabras clave de Yahoo era fácil de engañar. Para conseguir que tu página se clasificara altamente, podrías simplemente repetir palabras clave cientos de veces, ocultas con texto blanco sobre fondo blanco. Una cosa que no tenían en esos primeros días era una noción de calidad del resultado. Entonces tenían una noción de relevancia, diciendo, habla este documento sobre la cosa en la que estás interesado. Pero realmente no había una noción de cuáles son mejores. Lo que realmente necesitaban era una manera de clasificar páginas tanto por relevancia como por calidad. Pero ¿cómo mides la calidad de una página web? Para entender eso, necesitamos tomar prestada una idea de las bibliotecas. Los libros de biblioteca solían tener una tarjeta de papel que tenía un sello de todas las fechas de vencimiento de cuando debía regresar. Tomabas un libro, y si tenía muchos de esos, decías, oh, este probablemente es un buen libro. Y si no tenía ninguno, decías, bueno, tal vez este no es el mejor libro. Los sellos actuaban como endosos. Cuantos más sellos, mejor debe ser el libro. Y la misma idea puede aplicarse a la web. En Stanford, 2 estudiantes de doctorado, Sergey Brin y Larry Page, estaban trabajando en este problema exacto. Brin y Page se dieron cuenta de que cada enlace a una página puede pensarse como un endoso. Y cuantos más enlaces envía una página, menos valiosos se vuelven cada voto. Entonces lo que se dieron cuenta es que podemos modelar la web como una cadena de Markov. Para ver cómo funciona esto, imagina un internet de juguete con solo 4 páginas web. Llámelas Ana, Bruno, Carlos y Diana. Estos son nuestros estados. Típicamente, una página web enlaza a otras, permitiéndote moverte entre ellas. Estas son nuestras transiciones. En esta configuración, Ana solo enlaza a Bruno. Entonces hay una posibilidad del 100% de ir de Ana a Bruno. Bruno enlaza a Ana, Carlos y Diana. Entonces hay una posibilidad del 33% de ir a cualquiera de esas páginas. Y podemos completar las otras probabilidades de transición de la misma manera. Entonces ahora podemos ejecutar esta cadena de Markov y ver qué pasa. Imagina que eres un navegante en esta web. Comienzas en una página aleatoria, digamos Ana.
Y sigues ejecutando la máquina y llevas cuenta del porcentaje de tiempo que pasas en cada página. Con el tiempo, la proporción se establece y las puntuaciones nos dan alguna medida de la importancia relativa de estas páginas. Pasas la mayor parte del tiempo en Bruno. Entonces Bruno se clasifica primero, seguido por Ana, luego Diana y por último Carlos. Podría parecer que hay una manera fácil de vencer al sistema. Simplemente hacer 100 páginas todas enlazando a tu sitio web. Ahora obtienes 100 votos completos y siempre te clasificarás en la cima, pero ese no es el caso. Aunque durante sus primeros pasos podrían hacer que tu página parezca importante, ninguno de los otros sitios web enlaza a ellos. Entonces, sobre muchos pasos, sus contribuciones no importan. Podrías tener muchos enlaces, pero no son enlaces de calidad. Entonces no afectan el algoritmo. Pero todavía hay un problema, no todas las páginas están conectadas. En redes como esta, un servidor aleatorio puede atascarse en un bucle, nunca alcanzando el resto de la web. Entonces, para arreglar esto, podemos establecer una regla de que el 85% del tiempo, nuestro servidor aleatorio simplemente sigue un enlace como normal. Pero entonces por aproximadamente el 15% del tiempo, simplemente salta a una página al azar. Este factor de amortiguación asegura que exploremos todas las partes posibles de la web sin atascarnos nunca. Usando cadenas de Markov, Page y Brin habían construido un mejor motor de búsqueda, y lo llamaron PageRank, porque habla sobre cómo reaccionan las páginas web reaccionan entre sí, y también porque el nombre del fundador es Larry Page, entonces lo metió ahí. Con PageRank, Google obtuvo resultados de búsqueda mucho mejores, a menudo llevándote al sitio que buscabas de una vez. Aunque, para algunos, esto sonaba como una idea terrible. Otros dijeron, «Oh, bueno, ¿me estás diciendo que obtienes una búsqueda que dará el resultado correcto en la primera respuesta? Bueno, no quiero eso porque si les toma 3 o 4 oportunidades, búsquedas para obtener la respuesta correcta, entonces tengo 3 o 4 oportunidades de mostrar anuncios, y si les das la respuesta de inmediato, simplemente los voy a perder». Pero Page y Brin no estaban de acuerdo. Estaban convencidos de que si su producto era muy superior, entonces la gente acudiría a él. Yo diría que realmente es una democracia que funciona. Si todas las páginas fueran iguales, cualquiera puede fabricar tantas páginas como quiera. Puedo configurar 1.000 millones de páginas en mi servidor mañana. No deberíamos tratarlas a todas como iguales. Solo mirando los datos por curiosidad, encontramos que teníamos tecnología para hacer un mejor trabajo de búsqueda. Y nos dimos cuenta de qué tan impactante puede ser tener una gran búsqueda. Entonces, en 1998, lanzaron su nuevo motor de búsqueda para enfrentar a Yahoo. Inicialmente, lo llamaron Backrub, por los enlaces hacia atrás que analizaba, pero luego se dieron cuenta de que tal vez ese no era el nombre más atractivo. Sus ambiciones eran grandes, esencialmente indexar todas las páginas en Internet, y necesitaban un nombre igualmente grande. Entonces pensaron en el número más grande que pudieran imaginar, 10 a la potencia de 100, un Google. Pero entonces, cuando trataron de registrar su dominio, accidentalmente lo escribieron mal. Y así, Google nació. Durante los siguientes 4 años, Google derrocó a Yahoo para convertirse en el motor de búsqueda más usado. Todos los que conocen Internet casi ciertamente conocen Google. Hacer búsquedas en Google es como oxígeno para los adolescentes. Y hoy, Alphabet, que es la empresa matriz de Google, vale alrededor de $2 billones. Cuando Google hace incluso el cambio más mínimo en sus algoritmos, puede tener efectos enormes. Google está en llamas. Y la razón por la que están en llamas es porque están enfocados y están más enfocados que Yahoo, que hace búsquedas. Están más enfocados que Microsoft, que hace búsquedas con Bing. Yahoo tiene mucho tráfico, siempre lo han tenido. Tienen algunas propiedades realmente geniales, pero no creo que Yahoo sea el lugar de referencia. Y en el corazón de este algoritmo de $1 billón hay una cadena de Markov, que solo mira el estado actual para predecir qué va a pasar después. Pero en los años 40, Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, comenzó a hacer una pregunta diferente.
Volvió a la idea original de Markov de predecir texto, pero en lugar de usar solo vocales y consonantes, se enfocó en letras individuales y se preguntó, ¿qué pasaría si en lugar de mirar solo la última letra como predictor, miro las últimas dos? Con eso, obtuvo texto que se veía así. No tiene mucho sentido, pero hay algunas palabras reconocibles como el, de y la. Pero Shannon estaba convencido de que podía hacerlo mejor. Entonces después, en lugar de mirar letras, se preguntó, ¿qué pasaría si uso palabras completas como predictores? Eso le dio oraciones como esta. La cabeza y en ataque frontal sobre un escritor mexicano que el carácter de este punto es por lo tanto otro método para las letras que el tiempo de quien alguna vez contó el problema para un inesperado. Claramente, esto no tiene sentido, pero Shannon notó que secuencias de 4 palabras o así generalmente sí tenían sentido. Por ejemplo, ataque sobre un escritor mexicano tiene cierto sentido. Entonces, Shannon aprendió que puedes hacer mejores y mejores predicciones sobre cuál será la siguiente palabra teniendo en cuenta más y más de las palabras anteriores. Es como lo que hace Gmail cuando predice lo que vas a escribir después. Y esto no es coincidencia. Los algoritmos que hacen estas predicciones están basados en cadenas de Markov. No necesariamente usan letras, usan lo que llaman tokens, algunos de los cuales son letras, algunos de los cuales son palabras, marcas de puntuación, lo que sea. Entonces es un conjunto más grande que solo el alfabeto. El juego es simplemente, tenemos esta cadena de tokens que podría tener 30 de largo, y estamos preguntando cuáles son las probabilidades de que el siguiente token sea esto o esto o esto. Pero los grandes modelos de lenguaje de hoy no tratan todos esos tokens por igual, porque a diferencia de las cadenas de Markov simples, también usan algo llamado atención, que le dice al modelo a qué prestar atención. Entonces en la frase, la estructura de la célula, el modelo puede usar contexto previo como sangre y mitocondria para saber que la célula muy probablemente se refiere a biología en lugar de una celda de prisión, y usa eso para ajustar su predicción. Pero a medida que los grandes modelos de lenguaje se vuelven más generalizados, una preocupación es que el texto que producen termina en Internet y eso se convierte en datos de entrenamiento para futuros modelos. Cuando empiezas a hacer eso, el juego se termina muy pronto. Llegas en este caso a un estado muy aburrido y estable, solo dice lo mismo una y otra vez para siempre. Los modelos de lenguaje son vulnerables a este proceso, y cualquier sistema como este donde tenemos un bucle de retroalimentación, se vuelve difícil de modelar usando cadenas de Markov. Toma el calentamiento global, por ejemplo. A medida que aumentamos la cantidad de dióxido de carbono en el aire, la temperatura promedio de la Tierra aumenta. Pero a medida que la temperatura aumenta, la atmósfera puede contener más vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero increíblemente poderoso. Y con más vapor de agua, la temperatura aumenta aún más, permitiendo aún más vapor de agua. Entonces obtienes este bucle de retroalimentación positiva, lo que hace difícil predecir qué va a pasar después. Entonces hay algunos sistemas donde las cadenas de Markov no funcionan, pero para muchos otros sistemas dependientes, ofrecen una manera de hacer probabilidad. Pero lo que es fascinante es que todos estos sistemas tienen historias extremadamente largas. Podrías rastrear todas las letras en un texto, rastrear todas las interacciones de lo que hizo un neutrón, o rastrear el clima por semanas. Pero lo hermoso que Markov y otros encontraron es que para muchos de estos sistemas puedes ignorar casi todo eso. Puedes simplemente mirar el estado actual y olvidarte del resto. Eso hace que estos sistemas no tengan memoria. Y es esta propiedad sin memoria la que hace que las cadenas de Markov sean tan poderosas, porque es lo que te permite tomar estos sistemas extremadamente complejos y simplificarlos mucho para aún hacer predicciones significativas. Como lo puso un artículo, la resolución de problemas es a menudo una cuestión de cocinar una cadena de Markov apropiada. Es algo ridículo para mí que este hecho básico de las matemáticas saliera de una pelea como esa, que realmente no tenía nada que ver con ello. Pero toda la evidencia sugiere que realmente fue esta determinación de superar a Nekrasov
lo que llevó a Markov a hacer el trabajo. Pero hay una pregunta que aún no hemos respondido. Al jugar solitario, ¿cómo sabía Ulam que sus cartas estaban perfectamente barajadas? ¿Cuántas barajadas se necesitan para obtener un arreglo completamente aleatorio de cartas? Si tienes un mazo de cartas, necesitas barajarlo, ¿verdad? ¿Qué tan seguido? Si estás barajando, como, sabes, lo divides a la mitad y luego haces el ¿qué tan seguido tienes que barajarlo para hacerlo completamente aleatorio? La respuesta podría sorprenderte. Para un mazo de 52 cartas, si lo barajas de tipo puente 7 veces, entonces cada arreglo del mazo es aproximadamente igual de probable, entonces es básicamente aleatorio. Puedes pensar en barajar cartas como una cadena de Markov, donde cada arreglo del mazo es un estado, y entonces cada barajada es un paso. Pero hay diferentes formas de barajar. El barajado de tipo puente, donde divides el mazo por la mitad y entrelazas las cartas, requiere solo 7 barajadas para ser completamente aleatorio. Pero si barajas de una manera más simple, como simplemente mezclar las cartas sin técnica particular, necesitarías más de 2000 barajadas para obtener una distribución verdaderamente aleatoria. La próxima vez que alguien se ofrezca a barajar antes de un juego, asegúrate de que lo estén haciendo correctamente. 7 barajadas de tipo puente o no cuenta. Y así, una disputa política entre dos matemáticos rusos en 1905 se convirtió en una de las herramientas más poderosas de la ciencia moderna. Las cadenas de Markov no solo nos ayudaron a construir bombas nucleares y motores de búsqueda, sino que también predicen el clima, modelan epidemias, analizan mercados financieros y alimentan la inteligencia artificial que usamos todos los días. Desde los casinos de Monte Carlo hasta los servidores de Google, desde los laboratorios nucleares hasta nuestros teléfonos inteligentes, la extraña matemática de Andrei Markov realmente predice casi cualquier cosa. La próxima vez que uses Google, juegues cartas, o simplemente observes cómo llueve, recuerda que estás presenciando el poder de una idea que nació de la furia, creció en secreto, y ahora gobierna nuestro mundo digital. El misterio de la extraña matemática que predice casi cualquier cosa no era realmente un misterio después de todo, era una revolución disfrazada de ecuación. Has sido testigo de uno de los secretos matemáticos más extraordinarios jamás revelados en archivos confidenciales. Si este archivo te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para descubrir más misterios ocultos que cambiaron el mundo. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan la verdad detrás de los fenómenos más increíbles de nuestro universo. Porque en archivos confidenciales, cada historia que contamos podría cambiar tu forma de ver la realidad. Hasta el próximo archivo confidencial, sigue cuestionando, sigue descubriendo, sigue buscando la verdad.